El Departamento de Antropología del Museo Paleontológico del Pantano de Vargas presenta 1819, la campaña libertadora de la Nueva Granada. Toda nación tiene un momento que define su destino. Para Colombia, ese momento fue la campaña libertadora de 1819. Una epopeya de esfuerzo, sacrificio y libertad que cambió para siempre el rumbo de nuestra historia. Una producción audiovisual basada en los acontecimientos históricos que transformaron para siempre el destino de la Nueva Granada. Bienvenidos. Hace más de 2 siglos, estas montañas fueron escenario de una de las campañas militares más extraordinarias de la historia de América. Un pequeño ejército, agotado por el hambre, el frío y las dificultades del camino, emprendió una marcha considerada imposible. Cada paso dado desde los llanos orientales, el cruce del páramo de Pisba y la heroica batalla del Pantano de Vargas acercó a la Nueva Granada al sueño de la libertad. Hoy los invitamos a recorrer, escena por escena, los acontecimientos que cambiaron el destino de Colombia. Que este viaje por nuestra historia sea también un homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que hicieron posible el nacimiento de una nación. Sean ustedes bienvenidos. A comienzos de 1819, la independencia parecía un sueño cada vez más lejano. Después de la reconquista española iniciada en 1815, gran parte del territorio de la Nueva Granada había vuelto al dominio de la corona. Las ciudades principales estaban ocupadas por el ejército realista, mientras miles de patriotas habían sido perseguidos, encarcelados o ejecutados. Sin embargo, la esperanza permanecía viva en los inmensos llanos de Casanare y Venezuela. Allí, lejos del control español, Simón Bolívar concebía un plan que muchos consideraban imposible: atravesar los llanos inundados, escalar la cordillera oriental durante la temporada de lluvias y sorprender al ejército español en el corazón del virreinato. Era una apuesta arriesgada. Si fracasaba, la causa de la independencia podía desaparecer para siempre. En junio de 1819, las tropas comandadas por Simón Bolívar llegaron a Pore, capital de la provincia libre de Casanare. Allí se reunieron con las fuerzas dirigidas por el general Francisco de Paula Santander. Llaneros venezolanos, granadinos, indígenas, campesinos, esclavos que buscaban la libertad y voluntarios europeos formaban un ejército unido por un mismo ideal. No eran soldados perfectamente uniformados. Muchos vestían ruanas, sombreros de fique o prendas remendadas, pero todos compartían una convicción inquebrantable: conquistar la libertad. En total, poco más de 2000 hombres iniciarían una de las marchas militares más extraordinarias de la historia de América. El 22 de junio comenzaron los preparativos finales. Al amanecer del 23 de junio, el Ejército Libertador inició su marcha. La primera etapa los condujo hasta Nunchía. Los habitantes recibieron a los patriotas con alimentos, ganado, caballos y palabras de aliento. Cada pueblo comprendía que aquella expedición no era solamente el paso de un ejército, era el nacimiento de una nueva nación. El 25 de junio, la columna llegó a Morcote. Era la primera población boyacense que recibía al ejército libertador. Allí los patriotas encontraron un apoyo decisivo. Los habitantes entregaron armas, provisiones y nuevos voluntarios para continuar la campaña. Cada ayuda significaba una posibilidad más de sobrevivir al difícil camino que apenas comenzaba. El 27 de junio de 1819 ocurrió el primer combate importante de la campaña libertadora. Las fuerzas españolas habían construido fortificaciones para impedir el paso de los patriotas. Durante varias horas, ambos ejércitos combatieron entre montañas y barrancos. Finalmente, las tropas republicanas lograron romper la defensa realista. La victoria del Trincherón de Paya abrió el camino hacia el interior de Boyacá. Fue la primera victoria militar de la campaña y elevó la moral de todo el ejército. Pero el desafío más grande aún estaba por delante. Durante los días siguientes, el ejército avanzó por senderos estrechos entre montañas. Las lluvias hacían resbaladizos los caminos. Los ríos crecían. Las mulas caían por los precipicios. Cada jornada agotaba más a los soldados. Muchos marchaban con los pies descalzos. Otros llevaban los fusiles protegidos bajo sus ruanas para evitar que la pólvora se mojara. Aún así,
Nadie pensaba regresar. Todos sabían que detrás de aquellas montañas se encontraba el destino de la independencia. El 1 de julio, Simón Bolívar llegó a Pisba. Allí pasó la noche junto a sus oficiales. Frente a ellos se levantaba el inmenso páramo de Pisba. Nadie ignoraba el peligro. Los habitantes conocían bien aquellas montañas y advertían sobre sus bajas temperaturas, la espesa niebla y los fuertes vientos. Pero regresar significaba abandonar la independencia. Bolívar tomó la decisión. Al amanecer del día siguiente, el ejército cruzaría el páramo. El 2 de julio comenzó el ascenso. El páramo de Pisba se convirtió en el enemigo más temible de toda la campaña. A más de 3000 metros de altura, el aire era escaso. Las temperaturas descendían por debajo del punto de congelación durante la noche. Los soldados, acostumbrados al clima cálido de los llanos, sufrían el intenso frío por primera vez. Muchos no tenían zapatos, otros apenas conservaban una ruana para protegerse. Las provisiones comenzaron a agotarse. Los caballos morían de cansancio. Las mulas caían entre los abismos. Decenas de soldados quedaron para siempre en aquellas montañas. Sin embargo, el ejército continuó avanzando. Cada paso representaba un sacrificio. Cada metro recorrido acercaba la libertad de un pueblo entero. Después de varios días enfrentando el hambre, el frío y la muerte, los sobrevivientes comenzaron a descender hacia Socha. Ignoraban que muy pronto tendrían que enfrentar al poderoso ejército del coronel José María Barreiro. Pero habían logrado lo que parecía imposible. Habían vencido a la montaña. Y con ello, la campaña libertadora entraba en su etapa decisiva. La historia de Colombia estaba a punto de cambiar para siempre. Después de varios días enfrentando el hielo, el hambre y el agotamiento, el ejército libertador inició el descenso desde el páramo de Pisba. Atrás quedaban las montañas que cobraron la vida de numerosos soldados. Quienes lograban continuar apenas podían sostenerse en pie. Muchos habían perdido sus botas. Otros caminaban con los pies ensangrentados. La ropa estaba empapada y desgarrada por el frío. Sin embargo, el ejército seguía avanzando. Había vencido el mayor obstáculo natural de toda la campaña. Ahora debía enfrentar al ejército más poderoso de la Nueva Granada. El 6 de julio de 1819, los primeros soldados llegaron a Socha. Los habitantes quedaron profundamente conmovidos. Frente a ellos no aparecía un ejército victorioso. Llegaban hombres consumidos por el hambre, el frío y el cansancio. Las familias abrieron las puertas de sus casas, compartieron alimentos, entregaron ruanas, mantas y calzado. Los enfermos fueron atendidos, los heridos recibieron refugio. Aquella solidaridad permitió que el ejército libertador recuperara sus fuerzas. Muchos historiadores coinciden en que, sin la ayuda del pueblo de Socha, la campaña libertadora difícilmente habría continuado. Mientras los soldados recuperaban sus energías, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander reorganizaron el ejército. Se distribuyeron nuevamente las armas. Se reorganizaron los batallones. Se revisaron las municiones. Cada oficial recibió nuevas instrucciones. Bolívar sabía que el tiempo era limitado. El coronel español José María Barreiro ya conocía la presencia del ejército libertador en Boyacá. El enfrentamiento era inevitable. Al mismo tiempo, el coronel José María Barreiro concentraba cerca de 3000 soldados españoles y neogranadinos leales a la corona. Sus tropas estaban mejor alimentadas, disponían de abundantes municiones, conocían el terreno. Su misión era impedir que Bolívar avanzara hacia Tunja y, posteriormente, hacia Santa Fe. Para Barreiro, destruir al ejército libertador significaba poner fin al movimiento independentista. El 7 y 8 de julio comenzaron los reconocimientos militares sobre Corrales y Gámeza. Los patriotas buscaban identificar las posiciones del enemigo. Cada colina, cada quebrada, cada camino podía convertirse en el escenario de una batalla. La información obtenida por los exploradores permitió a Bolívar conocer la ubicación de las fuerzas realistas y preparar los siguientes movimientos. El 11 de julio tuvo lugar el combate de Gámeza. Ninguno de los dos ejércitos consiguió una victoria definitiva, pero el enfrentamiento permitió medir la capacidad de combate de ambos bandos. Los soldados patriotas demostraron que, a pesar del agotamiento sufrido durante el cruce del páramo, conservaban el valor necesario para enfrentarse al ejército español. Por su parte, Barreiro comprendió que Bolívar
seguía siendo un adversario extremadamente peligroso. Durante los días siguientes comenzó una intensa guerra de movimientos. Bolívar evitaba una batalla en condiciones desfavorables. Barreiro buscaba cerrar todos los caminos hacia Tunja. Los dos generales conocían la importancia estratégica del territorio. Quien dominara Boyacá tendría abiertas las puertas hacia la capital del virreinato. Cada decisión podía cambiar el destino de la guerra. Las jornadas transcurrían entre marchas, exploraciones y pequeños enfrentamientos. Los soldados apenas podían descansar. Las noches eran frías. Las noticias del enemigo llegaban constantemente. En ambos campamentos existía la certeza de que la gran batalla estaba cada vez más cerca. La tensión aumentaba con el paso de las horas. Al occidente de Paipa se extendía un amplio valle rodeado de elevaciones. Era el pantano de Vargas. Un terreno húmedo, atravesado por pequeñas quebradas y dominado por colinas estratégicas. Bolívar se ubica en el cerro más alto a su alcance, el hoy llamado Cerro de Bolívar, desde donde planeó y dirigió la batalla. Lo que hoy se contempla es un amplio valle agrícola, atravesado por caminos, cultivos y pequeñas corrientes de agua, donde hoy se observan cultivos y praderas. En 1819 existía un inmenso pantano que condicionó cada decisión militar y puso a prueba el valor, la resistencia y el ingenio del ejército libertador. Por eso, cuando contemple este paisaje, recuerde que bajo estos campos alguna vez se extendieron las aguas que Bolívar tuvo que desafiar para abrir el camino hacia la libertad. Décadas más tarde, entre los años 30 y 40 del siglo XX, gran parte de estas aguas fueron canalizadas para permitir el desarrollo agrícola del valle. El paisaje cambió profundamente. Es 25 de julio de 1819. Las aguas cubren gran parte del valle. El barro ocultaba el terreno y convertía cada paso en un enorme esfuerzo. Entre ambos ejércitos se extendía una gran barrera natural. Aguas profundas, ciénagas, suelos pantanosos y terrenos donde la caballería perdía velocidad y la artillería apenas podía avanzar. Pero no existía otro camino. Para continuar hacia Tunja y luego hacia Santa Fe, era indispensable atravesar este valle y romper la línea defensiva de Barreiro. Bolívar comprendió que aquí no solo se decidiría una batalla, aquí podía decidirse el futuro de la independencia de la Nueva Granada. Desde esta altura, donde hoy se encuentra usted, el general Simón Bolívar contempló uno de los panoramas más difíciles de toda la campaña libertadora. Era un escenario dominado por el ejército realista del coronel José María Barreiro, que había ocupado las principales alturas y controlaba los caminos que conducían hacia Tunja y Santa Fe. Durante unos instantes, el silencio del paisaje ocultaba la inminencia del combate. Cada colina, cada quebrada y cada sendero podían convertirse en el escenario de una lucha decisiva para el destino de la Nueva Granada. Desde este mismo lugar, Bolívar analizó el terreno y buscó una oportunidad para romper el dispositivo español. Sabía que una derrota significaría el fracaso de toda la campaña libertadora. Pocas horas después, ese aparente silencio sería reemplazado por el estruendo de los fusiles, el humo de la pólvora y el choque de la caballería. Hacia el mediodía comenzó el combate. Bolívar ordenó el avance de la infantería republicana. Los batallones Rifles y Barcelona iniciaron la ofensiva. Su objetivo era desalojar a los españoles de las alturas. Pero cada metro ganado significaba atravesar un intenso fuego enemigo. La batalla adquirió rápidamente una enorme violencia. Desde lo alto de las colinas, los realistas concentraban su fuego sobre las tropas republicanas. La pendiente hacía extremadamente difícil el ascenso. Cada carga patriota era respondida con una lluvia de balas. Los soldados comenzaban a caer uno tras otro. El avance se detenía. Por momentos parecía imposible romper la defensa española. Con el paso de las horas, la situación se volvió crítica. Los batallones republicanos comenzaron a retroceder. Barreiro ordenó avanzar a su caballería para envolver completamente al ejército libertador. Desde las alturas, la victoria española parecía inevitable. Muchos oficiales realistas creyeron que la batalla estaba decidida. Simón Bolívar contemplaba la batalla con enorme preocupación. Había cruzado los llanos, había atravesado el páramo de Pisba, había sobrevivido al hambre y al frío.
y ahora veía cómo su ejército estaba a punto de ser destruido. La independencia parecía escaparse de sus manos. Fue entonces cuando el coronel Juan José Rondón se presentó ante el Libertador. Su caballería aún no había entrado en combate. Bolívar lo miró fijamente. Consciente de que aquella podía ser la última oportunidad para salvar la campaña, pronunció una frase que quedó grabada para siempre en la historia de América. Coronel Rondón, salve usted la patria. Rondón no dudó un solo instante. Acompañado por apenas 14 lanceros, inició una carga que parecía imposible. Descendieron a toda velocidad sobre las líneas españolas. Las largas lanzas llaneras rompieron la formación enemiga. El impacto fue devastador. La sorpresa sembró el desconcierto entre las tropas realistas. Aquellos 14 hombres demostraron que el valor podía imponerse incluso frente a un enemigo numéricamente superior. La heroica carga de Rondón cambió el rumbo de la batalla. Al observar la confusión en las filas españolas, Bolívar ordenó un contraataque general. La Legión Británica avanzó con extraordinaria disciplina. Los batallones republicanos recuperaron la iniciativa. Los lanceros continuaron presionando sobre el enemigo. Por primera vez en toda la jornada, el ejército español comenzó a retroceder. La victoria tuvo un alto precio. Numerosos oficiales y soldados entregaron su vida en el campo de batalla. Entre los hombres que llegaron desde tierras lejanas para luchar por la independencia de la Nueva Granada, estaba James Rooke, militar de origen irlandés y comandante de la Legión Británica. El 25 de julio de 1819, en el pantano de Vargas, Rooke y sus hombres entraron en combate en uno de los momentos más difíciles de la batalla. La lucha fue intensa. Rooke recibió una herida gravísima que obligó a amputarle el brazo. Sin embargo, aún en medio del dolor, permaneció comprometido con la causa por la que había venido a combatir. La tradición histórica cuenta que, después de la amputación, Rooke tomó el brazo que le habían retirado, lo besó y exclamó: ¡Viva la patria! Cuando le preguntaron a qué patria se refería, habría respondido que a aquella que le daría sepultura. Herido de muerte, James Rooke fue trasladado a Belencito. Allí murió el 28 de julio de 1819, 3 días después de la batalla, y según la tradición histórica y fuentes de la Academia de Historia, aquí reposaron sus restos. Su memoria permanece también en Paipa, donde un parque lleva su nombre, Parque Jaime Rooke. James, su nombre en inglés, fue castellanizado como Jaime en la tradición colombiana. Por eso encontramos las dos formas: James Rooke, el nombre histórico, y Jaime Rooke, el nombre con el que Colombia honra su memoria. También cayó mortalmente herido el sargento Inocencio Chincá, recordado por su valentía y ejemplo durante toda la jornada. Ante nosotros se levanta una escultura que representa al sargento segundo Inocencio Chincá, uno de los héroes de la batalla del Pantano de Vargas, un hombre de los llanos que, junto a los lanceros de Rondón, entró en combate cuando la causa libertadora parecía estar al borde de la derrota. Su lanza, su caballo y su decisión representan el valor de aquellos hombres que enfrentaron la adversidad sin saber si regresarían con vida. Pero hay un detalle que convierte esta escultura en un poderoso símbolo. Las patas delanteras del caballo se encuentran levantadas. En esta representación, esa posición simboliza que el jinete ha muerto como consecuencia de las heridas recibidas en combate. Después de recibir la herida mortal en el Pantano de Vargas, el sargento segundo Inocencio Chincá fue trasladado a Tibasosa, donde murió el 28 de julio de 1819. Sus restos fueron sepultados inicialmente en el cementerio local. Décadas después, fueron recuperados y trasladados al mausoleo construido en su honor, donde reposan actualmente en el centro del cementerio central de Tibasosa. También se construyó un monumento en su memoria en el centro del parque de Tibasosa. Sus nombres quedaron para siempre unidos a la historia del Pantano de Vargas. Cuando la batalla alcanzaba su momento culminante, un fuerte aguacero cayó sobre el valle. La lluvia redujo la visibilidad. El terreno se volvió aún más difícil. La pólvora húmeda inutilizó las armas españolas. Barreiro comprendió que había perdido la iniciativa.
Ordenó la retirada hacia Paipa. El ejército libertador permaneció dueño del campo de batalla. La batalla del Pantano de Vargas había terminado. No fue una victoria fácil. Fue una victoria construida con sacrificio, coraje y determinación. Los patriotas conservaron abierta la ruta hacia Tunja. El ejército de Barreiro perdió la oportunidad de destruir la campaña libertadora. La independencia seguía viva, y con ella el sueño de una nueva nación. La batalla había concluido, pero la guerra aún no. Simón Bolívar comprendió que la victoria solo tendría valor si actuaba con rapidez. El coronel José María Barreiro aún conservaba un ejército numeroso. Era indispensable impedir que reorganizara sus fuerzas. Durante la noche y los días siguientes, Bolívar preparó una maniobra audaz. No atacaría directamente. Buscaría adelantarse a Barreiro y ocupar Tunja antes que los realistas. La rapidez sería ahora su mejor arma. Los patriotas retomaron la marcha. Atrás quedaba el Pantano de Vargas. Frente a ellos se abría el camino hacia Tunja. A diferencia de los primeros días de la campaña, el ejército caminaba ahora con renovada confianza. Los pueblos de Boyacá ofrecían alimentos, refugio y apoyo. Cada jornada fortalecía el espíritu de quienes sabían que la victoria definitiva estaba cada vez más cerca. El 5 de agosto de 1819, el ejército libertador ocupó la ciudad de Tunja. La maniobra sorprendió completamente al coronel Barreiro. Al controlar la ciudad, Bolívar se interpuso entre el ejército realista y Santa Fe, capital del virreinato. Era una decisión estratégica brillante. Barreiro no tuvo otra alternativa que abandonar su posición y marchar apresuradamente para recuperar la iniciativa. Sin saberlo, avanzaba hacia el combate que decidiría el futuro de la Nueva Granada. Durante los siguientes 2 días, ambos ejércitos avanzaron casi en paralelo. Cada comandante buscaba llegar primero al puente sobre el río Teatinos. Ese paso era fundamental para controlar el camino hacia Santa Fe. Las decisiones tomadas en esas horas cambiarían la historia de América. La tarde del 7 de agosto de 1819 comenzó la batalla del puente de Boyacá. Los soldados que apenas 13 días antes habían combatido en el Pantano de Vargas volvieron a enfrentar al ejército realista. Esta vez la estrategia favorecía a los patriotas. La disciplina, la experiencia adquirida durante toda la campaña y el extraordinario liderazgo de sus oficiales hicieron posible una rápida victoria. El ejército español fue completamente derrotado. El coronel José María Barreiro fue capturado junto con la mayor parte de sus oficiales. La campaña libertadora había triunfado. Con la victoria del puente de Boyacá, quedó asegurada la independencia de la Nueva Granada. Pocos días después, Simón Bolívar entró triunfante en Santa Fe. La autoridad española comenzó a desaparecer del territorio. Aquella victoria abrió el camino para la creación de la República de Colombia, conocida inicialmente como la Gran Colombia. El sueño iniciado muchos años atrás comenzaba finalmente a hacerse realidad. Cuando hoy contemplamos el Pantano de Vargas, vemos mucho más que un hermoso paisaje boyacense. Cada colina, cada sendero, cada rincón de este lugar guarda la memoria de quienes lucharon por la libertad. Aquí quedaron escritas páginas imborrables de nuestra historia. Aquí el valor venció al miedo. Aquí el sacrificio de miles de hombres abrió el camino hacia una nación independiente. La historia no pertenece únicamente a los libros. Vive en los lugares donde ocurrieron los acontecimientos. Vive en los objetos que conservamos. Y vive en cada visitante que decide conocer nuestro pasado. Han pasado más de 2 siglos desde aquellos acontecimientos. Sin embargo, el eco de los cascos de los caballos, el sonido de las lanzas y el valor de quienes lucharon por la independencia siguen presentes en esta tierra, que da un homenaje a la valentía de esos hombres, con el monumento a los 14 lanceros, uno de los más grandes de Latinoamérica. La campaña libertadora de 1819 no fue únicamente una sucesión de batallas, fue una extraordinaria demostración de coraje, inteligencia y perseverancia. El Pantano de Vargas fue el punto de inflexión. En el puente de Boyacá se consolidó la victoria. La libertad nunca fue un regalo, fue conquistada por hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a entregar todo por un ideal. Ese legado nos pertenece a todos, y nuestra responsabilidad es conservarlo, comprenderlo y transmitirlo a las generaciones futuras. Porque un pueblo que conoce su historia comprende el valor de su libertad.